una coloración normal, no es un abdomen. No sé cómo definirlo ahí, si globoso o plano, pues yo lo veo. Podemos decir que es plano. No. Sí, ¿Qué más? simétrico. Es simétrico, exacto, no hay ninguna retracción, ni hay hundimientos, ni hay tampoco, digamos, alguna distensión. Recuerden que la distensión puede ser global, puede ser de una parte solamente del abdomen, no hay cicatrices quirúrgicas, exacto. Recuerden que eso es muy importante en todo el sistema, pues en abdomen también, pero hay que tenerlo en cuenta en todas partes, ¿cierto? ¿Cómo está el ombligo? Normal, está en posición. Levemente aquí. Está evertido. Exacto, como no lo vemos bien por el pie, entonces cuando lo acostemos lo podemos ver mejor, ¿cierto? Pero miren que evidentemente, o sea, a la inspección no hay ninguna masa visible. Recuerden que las hernias se pueden ver, o sea, cuando son grandes se pueden hacer visibles, ¿cierto? Le pedimos entonces al paciente que se acueste, ¿listo? Creo que además tampoco tiene que. Exacto, no hay cambios de coloración, no hay equimosis, no hay, por ejemplo, los signos. ¿Cuáles son los signos de Cullen y de Turner? Equimosis periumbilical y en los flancos. Y en los flancos, ¿cierto? Y eso es secundario a pancreatitis hemorrágica, listo. Entonces vamos a hacer palpación. En la palpación, recuerden que la idea es empezar por el lugar más alejado del lugar por el cual el paciente consultó, ¿cierto? Entonces, si digamos que el paciente tiene un dolor en epigastrio, empezamos por la zona más alejada del dolor. ¿Por qué? Porque si empezamos por eso, el paciente se va a defender y no lo vamos a poder palpar fácilmente, ¿cierto? ¿Cómo se hace palpación superficial? Digamos que el paciente no consultó por dolor abdominal, simplemente le estamos evaluando el abdomen. Una pregunta. Pues en el abdomen no es que se hace después de la inspección, se hace ocultación primero. Sí, porque... pero lo vamos a obviar porque en realidad, ¿qué es auscultar? O sea, poner el fonendo en 4 cuadrantes y escuchar si hay peristaltismo. Si es lo ideal, primero auscultamos por presencia de soplo, ¿cierto? Recuerden que tener un soplo en abdomen, casi que en el 90% de las veces es tener un aneurisma de aorta, ¿cierto? Pero digamos que vamos a obviar eso simplemente porque por cuestiones de tiempo, pues, ¿cuál es la idea? Auscultar 4 cuadrantes y cuántos sonidos o cuánto debemos auscultar el De paciente. 5 a 35. Más o menos 5 sonidos peristálticos y en cuánto tiempo. En un minuto. Se dice que es por minuto, pero la teoría dice que ausculta lo de 3 a 5 minutos. Uno no se va a gastar auscultando un abdomen 5 minutos, pues en menos de un minuto usted lo ausculta el abdomen, ¿listo? Entonces vamos con la palpación. Palpación, entonces, ¿qué técnicas conocen de palpación? Con la mano derecha y con la yema de los dedos se empieza a palpar. Si tienes dolor acá, se empieza a palpar acá abajo. Exacto. ¿Y esa es palpación de qué tipo? ¿Superficial o profunda? Superficial. Entonces primero hacemos palpación superficial. Recuerden que la idea de palpación superficial es que buscar puntos dolorosos y buscar si de pronto hay alguna masa que se palpe muy superficial, ¿cierto? Entonces recuerden, si el paciente aquejó el dolor en epigastrio, empiecen por las zonas más distales al dolor. ¿Cuál es la idea de la palpación superficial? Generalmente se hace con una mano. ¿Y cuál es la idea de hacerle? O sea, recuerden que se hace con los 4 dedos y es ejercer una presión que no sea, digamos, muy profunda en la pared para buscar puntos dolorosos y recuerden que no se nos puede pasar ningún cuadrante, ¿cierto? Entonces aquí estamos evaluando hipogastrio, flanco, en la parte de hipocondrio, ¿cierto? Epigastrio, meso y la parte pues de abdomen inferior. No se nos puede pasar ningún cuadrante. Entonces miren que la presión, o sea, yo tengo que hacer presión. Si yo hago esto, no estoy haciendo nada, ¿cierto? Tengo que ejercer una presión sobre la pared para poder evaluar. ¿Listo? Entonces hago la presión, que no se me vaya a pasar ningún cuadrante y busco lo que ya dijimos. Si hay alguna masa o si hay algún punto doloroso, es diferente pues digamos, por el cual el paciente consultó. Palpación profunda, Duan. La palpación profunda lo que va a permitir es hacer una inspección como mucho más rigurosa en cuanto a profundidades de lesiones que puedan haber y se hace pues con las 2 manos, igualmente como la palpación superficial.
iniciando del punto más distal al punto pues, donde el paciente aqueja el dolor, evaluando todos los flancos y se hace con una mano sobre la otra y se hace una presión mucho más profunda, Exactamente. siempre como llevando un orden. Exacto. Recuerden que el orden es muy importante para que no se nos vaya a pasar ningún espacio, ¿cierto? Y recuerden que, como dijo Duan, la palpación profunda sirve para especificar mejor lesiones que se palparon, por ejemplo, con la superficial, y para mirar también cómo es el dolor en donde refirió el paciente el dolor en este caso, ¿cierto? Recuerden que en la palpación profunda, ahí también digamos que podríamos hacer la parte de palpación de víscera sólida. ¿Listo? Recuerden que la técnica va a ser la misma para todas las vísceras, es exactamente igual. ¿Listo? Laura, ¿cómo se palpa el hígado? El hígado. Pues así acostado, se pone la mano como un gancho. Entonces esa es una forma, ¿cierto? Sí. Hazle. Y se le pide al paciente que inspire Exacto, profundamente. que haga una inspiración. Exacto, que va con las uñas. Entonces una forma es hacerla en gancho, yo lo voy a hacer de este lado. Lo ideal es si yo voy a palpar hígado, me hago pues al lado derecho. Si les toca con la doctora Clara, se hacen al lado derecho, listo, ya saben. Entonces, en la parte del hipocondrio, en cualquier parte, si yo voy a palpar en la forma de gancho, miren que yo no me hago en la parte distal del paciente, sino hacia la cabecera, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Tratar de meterme por debajo del reborde costal. ¿Qué le digo al paciente? Tome aire, señor, ¿cierto? Se supone que con eso la víscera baja, ¿cierto? Y la voy a palpar más fácilmente. ¿Y cuál es la otra técnica? La otra no me acuerdo, pero Triana, ¿te acuerdas? Está del tiempo, ¿no? Cami, se le- hágale pues. Es una mano pues en la región lumbar y otra mano acá, ¿cierto? Cuando voy a palpar con la mano aquí de atrás, trato de pues llevar como hacia arriba y con esta toco le digo al paciente que inspire. Yo no toco pues nada. Exacto, lo normal en este caso no sería sentir ni el reborde hepático. Recuerden que esta palpación usted la puede hacer perpendicular, que como es perpendicular, o sea, digamos a la dirección de la costilla, o la puede hacer paralela en este punto. ¿Cuál es mejor? Pero En la mi de las concepto yemas. es esta. ¿Por qué? Porque usted está abarcando menos espacio y está siendo más específico en la palpación. Usted se va por todo el reborde, ¿listo? Recuerden que si nos detenemos un poquitico en el hipocondrio derecho, ¿qué estructuras encontramos ahí? hígado y vesícula. Entonces, hígado, vesícula, Izquierdo, derecho, ángulo cólico, ángulo Hepático. colon. exactamente. La suprarrenal y el borde superior Exacto, del polo superior de riñón y suprarrenal, ¿cierto? Entonces, en este caso serían retroperitoneales, por eso no se deben palpar normalmente, por eso es, dale tranquilo, por eso no es, o sea, si usted palpa algo en el flanco, piense que es posiblemente algo de riñón, ¿cierto? También puede ser de colon, sí, pero piensen también en el riñón. Y recuerden que hay un punto que es el punto cístico, que nos va a referir en ese punto específico que ahí va a estar la vesícula, ¿cierto? Entonces, ¿dónde queda el punto cístico, muchachos? La palpa del costal derecho con la unión del recto derecho. Entonces tiene que decir reborde costal derecho con recto abdominal derecho, ¿cierto? Entonces en él se ve muy bien. Por aquí más o menos pasaría el reborde pues el borde externo del recto y una línea que cruce ese reborde con el borde costal. Más o menos en este punto. ¿Qué signo buscamos ahí? Murphy. Murphy, listo. ¿Cómo se busca el Murphy, María José? Es una leve presión, pero no se puede demorar tanto tiempo. Es una leve presión ¿Alguien se acuerda cómo se hace? y Que expire. Y si le duele, O sea, que Y si si no no es es capaz de ubico el mantener. punto cístico, ¿cierto? Digamos que está en este caso, estaría aquí. ¿Qué le decimos al paciente? O sea, una cosa es tener dolor a la palpación del punto cístico, pero ¿qué es el Murphy? que no No es capaz de Que el mantener paciente la le decimos al inspiración. paciente tome aire, y cuando el paciente tiene una patología de vesícula, No es capaz de mantener la inspiración. no señora, o sea, pues 10 y cuarto, hello. Entonces, cuando el paciente no tiene una patología de vesícula biliar, el paciente va a cortar la inspiración, no es capaz de sostenerla. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Hacemos una presión en el punto cístico, señor, tome aire.
Miren que en él no hubo dolor, no acortó la inspiración, entonces sería un Murphy negativo. Listo. Lo de la puñopercusión hepática sirve para qué? Para sensibilidad. Para buscar solamente sensibilidad, o sea, eso no nos va a decir si es mate, si es en pánico, no, simplemente para buscar sensibilidad. ¿Cómo se hace? Usted pone una mano sobre el hipocondrio derecho y con la otra mano, con el puño, hace golpes. Si esto es doloroso en el paciente, piense que probablemente haya una patología hepática. ¿Listo? Encima de la mano. O sea, pues todavía no el estamos carpo. en riñones, pero uno hace puñopercusión. renal, sí, Para eso lo buscar vamos a renal. ver, exacto, eso, o cálculo renal. Eso lo vemos, ahorita lo miramos cómo se hace. ¿Alguna duda con la parte de hígado y vesícula? Ninguna, seguro. Listo, vamos entonces con vaso. La palpación de vaso, Jacob, venga, palpe vaso. ¿Cómo se palpa vaso? Pues por lo que entiendo se pone al paciente de cúbito lateral izquierdo, o sea, de pachón, y pues se puede hacer la misma maniobra que la del hígado, o también se puede pasar para así. Pálpalo como decimos la palpación hepática. Bueno, pues, pero también se tiene que poner el examinador del lado derecho, ¿cierto? Sí, sería lo ideal. Pero la finalización no sabe hacia la derecha. Esa a la izquierda para que usted como que se salga. Ahorita lo hacemos. Vamos a ver cómo sale. Ahorita lo hacemos, pero y van a ver si es a la izquierda o a la derecha. A ver, esto aquí. Y No, suavecito, sí. Pues yo no siento nada, así que no tiene ninguna esplenomegalia. no, qué picado. Suavecito, Sí, suavecito, hágale mire que tranquilo. no se quedó. Suavecito, ya. Parecía pasando Ay, qué rico Caribaño. puño. Ustedes recuerden, es todo el reborde costal, listo. O sea, empiecen desde la parte más de arriba hacia donde termina el reborde. ¿Cuántos son los grados de esplenomegalia? 4. 4 grados. Primer grado, No repasa el borde costal. no sobrepasa reborde costal. Segundo grado, Eso lo pasa. tercer grado, Llega al llega ombligo. ombligo, y cuarto grado, Sobrepasa el el ombligo. Listo. Entonces recuerden que el vaso crece como de esta forma, ¿cierto? Se va como se hace la fosa ilíaca. Como si fuera una empanada, pero Exactamente, como una empanada, pero obviamente una empanada grande, ¿cierto? Listo, entonces Jaco dijo que otra de las formas era poner al paciente en decúbito lateral izquierdo. Venga, pues pálpele el vaso en decúbito lateral izquierdo. No, nosotros no podemos mover al paciente. Tal cual no llegue el paciente, sí lo tenemos que evaluar. Decúbito lateral izquierdo. está la doctora. Pongo una mano donde va. ¿Cómo va a poner la mano? Se puede palpar de esa forma, muchachos. Entonces no es decúbito lateral izquierdo, es el derecho, ¿cierto? Ojo con eso, ojo con eso. En este caso nosotros no vamos a poner la mano, o sea, no le vamos a hacer esto porque ya el paciente está en esta posición, entonces no tenemos que alzar nada. ¿Para qué nos sirve esta, digamos, esta maniobra? En esta se supone que si hay algún grado de esplenomegalia leve, usted se hace el gancho de esta forma, porque aquí haríamos gancho, ¿cierto? Meteríamos la mano sobre el hipocondrio, miren que aquí yo la meto completamente, buscando que palparlo. ¿Por qué no se hace esto? Porque es que pues eso no te va a servir, o sea, aquí no hay necesidad de ponerlo ni alzar nada, pues porque como una No ve cosa- que en la figura pone la mano acá, pero es como pues. es como apoyándola, exacto. Entonces usted puede poner la mano aquí o la pone sobre la camilla o hace la maniobra con las dos manos. Pues uno abraza el reborde costal. Sí, si quieren háganlo y miren que uno se mete. Y eso no tiene que ser doloroso, ¿listo? Si quieren métanlo, que eso no... Métalo. Jacobo, Métalo, Hágale. Venga, yo le hago. Hágalo tranquila, hágale, métalo. Métalo, métalo. hágale, Pero métalo. con ganas. Con confianza. No, no. Ay, no se ríe. Sí, con ganas. Como si estuvieras pellizcando. Mira, ya entraron las uñas. ¿Listo? Ya Ya te lo metieron, puedes... bueno.
¿Alguna pregunta con qué otro rojo? Con vaso. No. Vamos con riñón. La maniobra es exactamente la misma, pero la presión no la vamos a ejercer a nivel de hipocondrios, sino en flanco, ¿cierto? ¿Por qué no en hipocondrios? Porque si nosotros hacemos la presión en hipocondrio y palpamos en hipocondrio, recuerden que el órgano, como es retroperitoneal, no vamos a palpar nada, entonces lo vamos a hacer es en flancos. En el caso del riñón izquierdo, metemos la mano debajo del flanco. Exacto, del lado derecho, en todo examen físico al lado derecho. Y palpamos, ¿listo? Pero ¿cuál es la razón de eso? ¿De ser del lado derecho o izquierdo? Pues ¿cuál es la Es que o sea, que para que supuestamente sea más, o sea, siempre todo el examen físico, y si ustedes leen los libros de semiología, siempre es a la derecha del paciente, siempre. Lo que pasa es que usted, si está por ejemplo en los cubículos de urgencias, usted no se va a poner a voltear el paciente, va a quedar a la derecha, ¿cierto? Y lo otro que dicen es que usted no se debe como que montar al paciente, o sea, usted no lo debe sobrepasar. Pero eso lo estaría haciendo por Sí, ejemplo, para palpar. este Por lado. eso, o sea, eso es como Que que hay se muchas contradice. situaciones, por ejemplo, en un accidente de tránsito nosotros nunca llegamos a la derecha del paciente. Sí, no, no, se le cae. Pero muy cero que la doctora. Pues, Pero entonces, por ejemplo, con esa doctora, si vamos a palpar vaso, nos tenemos que hacer al lado izquierdo, al lado derecho. Pero eso es entonces, lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, con la doctora si vamos a palpar riñón izquierdo, pues estaríamos sobrepasados, como montados en el paciente. Pero, Pero a ella hágase al lado derecho. pero eso sí. Hágase al lado derecho. Entonces, Un regaño más bueno. te regañó. Ah, Alejandra, no. Sí, porque nos hizo a la derecha. Pero en este no, en el pasado, yo no me Yo le acuerdo. digo, doctora, qué pena, pero es que no hay cómo. Pero no, o sea, no, simplemente lo que pasa es que como ustedes se van a dar cuenta que en toda la carrera hay personas que son muy cositeras. Que no lo haga así, hágalo así, que no es así. Entonces uno le enseña de una forma, no es que así no es de esta. Y entonces van y vuelven y otro profesor, no es que no es así, ¿cierto? Entonces se van a encontrar con ustedes, o sea, toda la carrera van a ver o sea, que se contradicen unas cosas con otras, pero el libro es el libro, ¿cierto? No O puede sea, trabajar en la calle la doctora. entonces, en cuanto a palpación entonces de riñón, si lo vamos a hacer, por ejemplo, del riñón derecho, en el caso pues estaríamos al lado derecho del paciente, pero es la misma, digamos, la misma técnica. Mano en flanco y con la otra palpamos esta región en búsqueda de ¿qué? De masas, básicamente, ¿cierto? Y obviamente si hay punto doloroso. Pues una pregunta, pero como se ve como para referente a la profesora, ella tampoco tiene algún problema con la mano que uno utilice para palpar y para... o sea, porque por ejemplo hay unos que son zurdos y van a tener más fuerza en la mano izquierda, entonces les queda más fácil levantar con eso y palpar. No, pero con esa sí no... Pues sí, acuérdense, si el paciente llega y les cruza los pies, sí. les cruza las manos acá, que uno generalmente pues se acuesta ahí, Exacto. baja. Ella también es súper cansera con eso. Mira a su paciente y todos son. Pero La ¿qué le veo? Y el paciente con los pies Uno sí, cruzados. que el paciente llegó así, se puso así. Sí. Y la pelada se puso mirando y la profesora, mire el paciente, no se había dado cuenta. Lo regañó feo. Entonces, o sea, primero sí, cuando si les sale una pregunta de abdomen, posicionen el paciente, ¿cierto? De cúbito dorsal, manos en el pecho o al lado de la camilla, piernas extendidas, listo. Y que el paciente tenga la cabeza también apoyada, porque hay muchos pacientes que cuando usted los está examinando se alzan. Y cuando se alza, hace contractura abdominal, ¿cierto? ¿Alguna duda con lo que llevamos hasta ahora, muchachos? ¿Ninguna? Listo. Vamos con entonces palpación de apéndice. Entonces resulta que llegó este paciente, 15 años, cuadro de 2 días de evolución, de dolor abdominal difuso, con diarrea, vómito y fiebre subjetiva. La mamá lo llevó porque le había dado buscapina en la casa, le compró suero oral y no le mejoró el cuadro. ¿Listo? Entonces, le empezamos a palpar el abdomen y resulta que le palpamos en este punto. ¿Cómo se llama este punto? McBurney. Punto de McBurney, y el paciente aquejó dolor ahí. En el resto del abdomen no hubo dolor. Entonces nos llama la atención, ¿cierto? Punto de McBurney, entonces, ¿dónde queda? En una línea de la espinilla cantero superior hasta el ombligo se divide en 3 y es la unión entre el tercio externo con el dorso interno. Exactamente, antero superior derecha, ¿cierto? Cresta ilíaca antero superior derecha, ombligo, traza una línea imaginaria, dividido en 3 la línea y es la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo. Más o menos en Jairo, ¿dónde estaría? Aquí. Exactamente, punto de McBurney. ¿Listo? Eso es igual, pues o es el punto del apéndice, ¿cierto? Recuerden, muchachos, que el apéndice
puede ser retrocecal, o sea que se va hacia arriba, puede ser hacia la vejiga, como le pasó a José, o puede ser en cualquier, digamos, puede estar ubicada, pero básicamente, digamos que anatómicamente lo más común es que se encuentre en ese punto, listo. Entonces, si yo le hago al paciente esto, y aqueja dolor, ¿qué signo es? Dolor al rebote. De Blomberg, ¿cierto? Entonces recuerden que el Blomberg es de los signos de apéndice que se comparte con otras patologías, además del de Robson, pero en este caso con otras. Entonces, ¿cuál es el Blomberg? El Blomberg es hacerle una presión al paciente y soltar. Si yo hago una presión sostenida, eso no es Blomberg, porque el Blomberg es que dolor al rebote, ¿cierto? Yo hundo y suelto. Entonces le pregunto al paciente, señor, ¿le duele cuando yo hundo o cuando yo suelto? ¿Cuál es el Blomberg positivo? Cuando suelta, ¿cierto? Claro que hay pacientes que aquejan dolor con las dos, pero si el paciente aqueja dolor cuando suelta, es el signo de rebote y es Blomberg positivo, listo. Y es el último que ves. Cuando aqueja dolor, cuando tú lo presionas solamente, simplemente sin dolor a la presión en tal parte, ¿cierto? Si por ejemplo fuera en este punto, entonces dolor al presionar en el punto de McBurney, pero puede que el Blomberg le dé negativo. Profe, ¿qué diferencia tiene la apendicitis cuando se hace, por ejemplo, si tiene dolor al punto de McBurney o si se le hace el Blomberg o si se le hace el Ruffin? No, lo que pasa es que el paciente puede tener simplemente un dolor en esa fosa ilíaca y los otros signos negativos. O sea, tú le haces obturador, le haces puño percusión de talón, le haces psoas, le haces el Robson y pero el dolor sigue ahí. Entonces igual tú lo primero que tienes que pensar por la ubicación del dolor es en la apendicitis, ¿cierto? Recuerden que no todos los pacientes van a tener todos los signos presentes y recuerden que no todas las apendicitis se presentan igual, pero digamos que el cuadro característico, el dolor es en esta ubicación, ¿cierto? Entonces la idea de los signos es apoyarte y buscar qué otras cosas de irritación puede tener el paciente, ¿cierto? Es muy importante. Jarito, ¿eso no puede pararse? Es muy importante entonces evaluarlos, no solo eso. Recuerden que hay un signo que es el microblomberg, que no sé si lo han leído por ahí. ¿Alguien sabe cómo se hace el microblomberg? El microblomberg se utiliza con la percusión, que es poniendo la mano a este nivel, o sea, al nivel de esa línea, y haciendo una percusión, ¿cierto? Y decirle al paciente en dónde ubica mejor el dolor. Se supone que en el microblomberg el dolor lo ubicaría mejor en el donde usted haya puesto pues como el punto de McBurney, ¿cierto? Si quieren lo buscan, eso pues por si se los preguntan, pero o sea, se hacen son los otros Blomberg, el Robson y eso, ¿listo? Profe, ¿y la ubicación del microblomberg pues no tiene ubicación de otros o...? No, tú los pones simplemente, los distribuyes en la línea. Entonces le dices al paciente duele más, o simplemente percutes en ese lado y eso le daría dolor al paciente, ¿cierto? Entonces, Robson, ¿cómo se busca? Si hay apendicitis. Y si le duele la derecha, apendicitis, y si al contrario, una apendicitis. Exacto, entonces recuerden, cuando yo hago una presión a recuerden que no es como el del rebote que yo aprieto y suelto, sino que es una presión sostenida y yo le pregunto al paciente dónde siente el dolor, ¿cierto? Entonces el paciente le puede decir, yo siento dolor en ese punto, ahí no sería Robson, ¿cierto? Pero el paciente le puede decir, yo siento dolor aquí y aquí, ahí sí sería Robson, ¿cierto? Porque el dolor lo tiene que aquejar el paciente en la fosa ilíaca contraria. Recuerden que el Robson invertido es al revés, la presión la hago en la fosa ilíaca derecha y el dolor el paciente lo va a percibir en fosa ilíaca izquierda, ¿listo? ¿Cómo se evalúa el signo del obturador? Vale, pues, obturador. Se le pone esta pierna, Ay, letra aquí. sí. Se le hace Una flexión. una flexión hacia afuera, sí. Eso no, o sea, se flexiona la rodilla, pero se rota la cadera. O sea, hacer Sí. rotación externa Del muslo y rotación interna de la cadera. Entonces, cuando ustedes llevan, recuerden que la mnemotecnia es cuando el pie está hacia adentro, es rotación interna de cadera. Cuando el pie está hacia afuera, es rotación externa. Ustedes le pueden hacer al paciente simplemente rotación interna. Con que la rotación interna sea dolorosa, ya el signo es positivo. Pero si de pronto el paciente dice, no me duele tanto, y ustedes le hacen rotación externa, recuerden que el obturador también rota, pues, o sea, moviliza la parte de la cadera. Entonces, eso también sería, o sea, usted le puede hacer rotación interna. Si le duele, signo positivo. Pero si medio siente dolor y le hace rotación externa y le duele, eso también se consideraría obturador. Pero solamente se haría así. O sea, tú le haces interna, ¿cierto?
Si eso le duele, listo, pero tú también la puedes rotar externa y eso también le puede producir Pero no dolor. se lleva hacia el paciente. Sí, la pueden llevar, o sea, la pueden llevar hacia el pecho y eso le produce dolor, pero hay que hacerle la rotación. Bueno, pero ya cuando hace la rotación, como tratárselo de eso. Ah, sí, se trata de subir, listo. Y el psoas, ¿cómo se evalúa el psoas? Hacia atrás. Una que se levantó. Jacobo, psoas. Es que no. ¿Cómo se hace el psoas? Pues se puede elevar miembro inferior derecho, se le pide al paciente que lo eleve y uno le hace resistencia, ¿cierto? Él puede hacerlo. Pues sí, contra resistencia y él puede referir dolor. Y si no, se le lateraliza, pues, circuito lateral izquierdo. Exacto, en este caso sí sería izquierdo. Y hacia Y atrás. uno lleva miembro inferior hacia atrás y él refiere el dolor. Recuerden que ese signo del psoas es muy, o sea, sale, a veces el paciente no lo tiene positivo, pero cuando sale positivo uno tiene que pensar de pronto que el apéndice está en ubicación retrocecal. Es muy común que el apendicitis retrocecal dé ese signo positivo, no quiere decir que las otras no la den, sí, pero es más asociado a apendicitis retrocecal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con eso, muchachos? Ah, bueno, lo de puño-percusión del talón, entonces tú le quitas el pagapato al paciente y le pegas golpes secos. No es que no es en el izquierdo, es en el derecho, listo, golpes secos en el talón y el paciente acaba de hablar, o lo pone a saltar en ese pie. La puñopercusión, por ejemplo, para el pie izquierdo, podría dar también positiva para él. Sí, la podría dar. Lo que pasa es que en diverticulitis tú no haces como que tiene obturador izquierdo positivo, o sea, esos signos son solamente de apendicitis, en eso sería solamente pues como el ROPSI, listo. ¿Alguna duda con eso, muchachos? Bueno, puntos pieloureterales. Entonces, digamos que básicamente el tercer punto solamente se puede ubicar por medio del tracto rectal o tracto vaginal. En este caso no lo vamos a hacer, lo omitimos. El medio donde está es una línea que se traza entre las dos espinas ilíacas y recuerden que esa línea se divide en tres, ¿cierto? ¿Dónde están los puntos? La unión del tercio interno con los dos externos. Recuerden que son dos puntos porque son dos uréteres. Entonces, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Listo? Más o menos en esta ubicación. En las mujeres hay un punto que es el punto anexial que está de este punto 3 o 4 traveses de dedo hacia abajo, ¿cierto? O sea, es más pélvico. Y el superior, ¿cómo lo buscamos? El arcada inguinal hacia Una el línea ombligo. que se traza desde el ombligo hacia el arcada inguinal y es el punto medio de esa línea, ¿cierto? En el libro hay otra que usted traza una línea perpendicular y con el recto hacia abajo y que es en ese punto. Eso sirve también, pero ese puntico le va a dar más arriba. O sea, el vas como es más a la inicial de la pelvis renal. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿Seguro? Fácil. Vamos con percusión. ¿Quién quiere percutir?